Divoxradio.com. Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología. Ya estamos de vuelta en Comunidad FinTech, capítulo del 28 de diciembre del 2023. Estamos el día de hoy con Carolina Olavarría, Data Protection Officer del BCI. Estamos hablando sobre la Ley de Protección de Datos y a propósito de la Ley de Protección de Datos, Carolina, me gustaría que entráramos a los principios de la ley, los 7 principios de la protección de datos personales. Eh, mm, Me gustaría que vayamos repasando cada uno y tú nos vas Perfecto. diciendo de qué se va tratando. El primero de ellos, licitud, lealtad y transparencia. Sí, a ver, todo tratamiento de datos que ya vimos que es desde que yo lo capturo hasta que lo elimino, es decir, todo el viaje del dato, tiene que tener una base de licitud o base legal, es decir, tengo que tener alguna razón para poder tratarlo, razón que el cliente me dio, digamos, ¿ya? O sea, o puede ser el contrato, por ejemplo, o sea, si yo tengo un contrato con una persona, con un cliente, da lo mismo el servicio que sea. Y para ese contrato yo tengo que hacer ciertas cosas con los datos, bien, check. Paralelo del contrato estamos bien. No, no es una bolsa de gato que uno pueda decir, ah, ya, porque tengo un contrato puedo hacer cualquier cosa. No, pero sí lo que implica el servicio que uno entrega. ¿Ya? También está el consentimiento como otra base de licitud, ¿ya? Que el cliente te haya consentido en tratar los datos. Ese consentimiento tiene que tener ciertas características, no puede ser cualquier consentimiento metido por ahí entre medio del contrato como una cláusula más de las 200.000 que hay. Tiene que ser transparente, ¿no es cierto? Tiene que ser bien claro para el cliente, ¿ya? Eso en general es como el concepto de licitud, es que yo tengo que tratar los datos con una base legal que me tiene que me autoriza a tratarlo. Y eso va a ser una de las cosas que la agencia va a fiscalizar. La agencia va a fiscalizar que tú estés tratando datos con una base legal. Usted explíqueme por qué tiene el dato de este cliente. El cliente puede reclamar a la agencia y decir, oiga, me contactaron de esta empresa X, ¿ya? La agencia va a ir a la empresa y va a decir, a ver, explíqueme por qué usted contactó a este cliente para estas cosas. ¿M? El cliente estaba preguntando y uno tiene que explicar, ¿m? Y dar la explicación correspondiente. Y lo otro que, como decís tú, que en el fondo una, que tenga una razón legal válida para procesar su información, eh, que la obtención de los datos tiene que ser sin engaños también. Eso es súper Exactamente. relevante. Y ser transparente en el uso. O sea, son 3 cosas: que sean legales, que yo los recopile de manera Lícita. lícita y leal, por llamarlo de alguna manera, y que el uso sea transparente también. Exactamente. O sea, el cliente tiene que saber en qué están usando su información. Esa información tiene que ser tratada de acuerdo a lo que el cliente determinó. Y la obtención del dato es un gran tema. Hoy día vemos como hay bases de datos a veces que andan dando vueltas. A ti seguro te pasa que te llegan mail de la empresa X que no tenés idea cuál es. Y eso tiene que ver con que a veces nuestros datos andan dando vuelta por ahí y se usan para fines comerciales, ¿no es cierto? A mí me contactan, no sé, de repente ejecutivos de algunas ISAPRES o de otros bancos también y me dicen, no, Carolina, quería hablar contigo. Yo digo, ¿de dónde? ¿Cómo llegaste a mí? O sea, y claro, es el uso de los datos, de dónde yo lo obtuve, ¿ya? Eso también va a estar bien regulado. ¿Mm? Bueno, lo que ocurre mucho ahora, te llaman de compañía de teléfono para ofrecerte cambios de planes, etcétera. Pero, ¿qué es lo que va a pasar con el tema de la venta entonces de las bases de datos? ¿Eso se va a restringir? ¿Va a estar más Lo más probable es regulada? que eso no tenga ninguna base legal para que pueda seguir operando. Esa es la verdad. Porque esto se basa en que el cliente tiene que autorizar el uso de ese dato para eso. Y yo no creo, en mi opinión, que alguien diga, ok, te vendo mi dato y úsalo, y véndelo, o no sé. Eh, no creo que eso ocurra. Tendría que mirar en Europa qué ha pasado con eso. No sé si en Europa había ventas de bases de datos, probablemente sí, pero habría que mirar qué pasó en Europa con eso, porque eso es lo más probable que acá pase lo mismo. ¿Mm? Pero no Ahora, le veo mucho futuro a eso. desde el punto de vista del usuario, cuando yo me estoy enrolando en una página, como que uno queda medio a merced de las cláusulas, como que dicen lee aquí y la verdad es que uno no lee tampoco y le da a aceptar y chao. Y puede que Sí. dentro de esas cláusulas digan, no, nos está facultando para que vendamos. Eso dices que tú que nos aceptan, nos hacen legal en el fondo, al final. Si yo No, no no lo doy veo que mi, tenga mi una base consentimiento legal. explícito. No veo que tenga una base legal.
Sí, el tema de los usuarios que no leemos, me incluyo a veces, ¿cierto? Ahora me leo todo porque estoy en esta pega, pero y cuando me llega cambio política privacidad de Uber, hoy me la leo entera, ahí veo qué es lo que cambió, pero eso en general no ocurre, entonces nosotros tenemos que acostumbrarnos a un poco a meternos más, hay formas de presentarle al cliente de manera mucho más fácil y más amigable la política de privacidad. A veces uno se mete a sitios, en Europa hay hartos buenos ejemplos porque eso ya está siendo fiscalizado, entonces tú ya no podías hacer una cuestión de 50 páginas, eso te lo multan, ¿ya? Entonces en Europa hay buenos ejemplos de cosas bastante más amigables donde tú te presentas la política de privacidad, los términos y condiciones o qué van a hacer con tus datos y tú lo puedes ver rápidamente. Acá todavía eso no está como práctica, pero hay que empezarlo a hacer. ¿No? El segundo principio que rige la protección de datos personales tiene que ver con la responsabilidad. Y según, Lo que hablaba un poco, sí. exactamente, dice, las organizaciones deben demostrar que son responsables en el tratamiento que hacen de los datos. Lo que pasa es que la ley es bien clara respecto a que la empresa que trata datos personales es responsable por ese dato, por lo que se haga con ese dato, ya sea la misma empresa o terceros. A veces, ¿no es cierto?, nosotros entregamos información o datos a terceros que hacen cosas porque nosotros contratamos servicios, externalizamos. Pero no deja de ser responsable esa empresa por el hecho de tener un encargado de datos fuera de la compañía, ¿ya? Entonces, es bien clara en la responsabilidad, ¿ya? Si hay una brecha de seguridad que afecta a datos personales, va a haber que reportarlo a la Agencia de Protección de Protección de Datos de manera casi inmediata. Incluso no está en la ley todavía tan claro, pero en Europa sí al mismo afectado. Es decir, si tus datos fueron filtrados, tus datos fueron afectados, a Juan Pablo hay que avisar. ¿Ya? Oye, tuvimos una brecha de seguridad y en algunos países ya, o sea, en distintas plataformas más globales, han habido brechas de seguridad donde se ha avisado a los afectados. ¿Mm? Entonces, un poco para allá va el mundo. Y el tema de la responsabilidad es bien clara. La empresa es responsable por los datos que no son de ellos, que son del titular y que los está tratando. ¿Mm? Tercer principio, integridad y confidencialidad. Se deben mantener los datos seguros para que no se eliminen o cambien accidentalmente o sea analizada por alguien que no tenga permiso para ello. Sí, bueno, está bien claro lo que dijiste. Aquí hay que hacer una distinción entre el dato personal y el dato sensible. ¿Ya? El dato personal es aquel dato que yo puedo identificar a una persona. ¿Ya? O sea, que yo sé que es el dato de Juan Pablo. Y el dato sensible es un dato que habla de cosas que son un poquitito más complicadas, como por ejemplo todo el tema étnico, religioso, hábitos sexuales, temas de salud, por ejemplo, datos biométricos, tu cara, ¿ya? Tu huella dactilar. Entonces, y esos datos son datos especialmente protegidos, es decir, tienen medidas de seguridad que son mayores que los datos personales, ¿ya? Por ser datos sensibles. Entonces, aquí vamos a entrar en un ámbito en que la seguridad pasa a ser un tema muy relevante para las organizaciones. Yo trabajo en un banco y, como contaba, el tema de la seguridad de la información está muy robusto, pero hay otras industrias que no tienen contemplado, no tienen dentro de sus funciones el tema de la seguridad. Yo siempre me imagino en esto el mundo de la salud. El mundo de la salud maneja una cantidad de datos sensibles impresionante, clínicas, ISAPRE, etcétera. O sea, saben, tienen tu radiografía completa. Bueno, ¿quién accede a esa información? ¿Ya? ¿Cómo la están protegiendo? ¿Pueden tener vulnerabilidades de seguridad? Eventualmente, hay casos emblemáticos, en Europa creo que era, de, de una clínica que, típico tú entras a tu examen, ¿no es cierto? Mi clínica X, lo que sea, tú te haces exámenes y quedan disponibles en la página web. Bueno, una persona entró y resulta que estaban disponibles todos los exámenes abiertos, sin root, sin clave, sin nada. Hubo un error, una brecha de seguridad y se podía entrar a los exámenes de cualquier persona. ¿Ya? Ese tipo de cosas pasan y son graves, porque en el fondo está disponiendo datos sensibles de personas a terceros. Entonces, todas las medidas de seguridad hoy día van a empezar a cobrar más importancia. ¿Mm? Efectivamente, como tú dices, probablemente el ámbito donde nosotros nos movemos, el ámbito financiero o bancario, esté mucho más preparado para una ley de protección de datos que otra industria. Exactamente, sí. Em, otro,
Otro principio tiene que ver con la finalidad y solo deben usar su información por la razón o las razones por las que le han informado que la están usando. Ya. La finalidad es uno de los principios, yo diría, como más fundamentales dentro del uso de datos, ¿ya? Que tiene que ver con el para qué yo lo estoy usando, ¿ya? O sea, yo obtengo datos de mis clientes, ¿no es cierto?, para los fines para los cuales el cliente me los entregó y no para otros, ¿ya? Entonces ahí empieza un poco, diría, me gusta esta palabra, pero como la tentación, por decir así, que yo tengo datos de cliente y ojalá pudiera hacer todo lo que pudiera hacer con esos datos. Nos tenemos que regir por la finalidad, ¿ya? El cliente nos autorizó para cierta finalidad. Si yo firmo un contrato con un cliente y el cliente me entrega sus datos para, no sé, fines de, hablemos cuenta corriente, qué sé yo, que yo es lo que yo más manejo, es para esos fines, no para otros. O sea, no, es que resulta que vamos a hacer una alianza con un tercero que va a beneficiar al cliente, ¿eh? A todo esto. Sí, bien. Vamos a hacer una alianza con un tercero donde le vamos a dar un beneficio a este cliente, que nos dé sus datos y que el cliente cuenta con. Es que tenéis que preguntarle si quiere compartir sus datos con ese tercero, ¿ya? Y ahí es donde entra el consentimiento, que es esta herramienta que está como bien instalada, diría yo, y va a empezar cada vez a tomar más fuerza, que es que el cliente te tiene que consentir el poder usar sus datos para esa otra finalidad para la cual él no te autorizó, ¿ya? Entonces la finalidad es re importante. Hace, hace tanto sentido esto y parece tan de sentido común y perogrullo que llama la atención que esto se haya demorado tanto tiempo y que todavía no tengamos una ley de protección de datos. Sí, ha estado pegada un poco en el Congreso, ¿ya? Lleva muchos años de discusión. Yo me pierdo un poco para atrás, pero porque yo llevo un año acá, pero lleva muchos años de discusión. Y sí, el tema es sensible. Yo te diría que principalmente es un tema que no es llegar y aprobar, es una ley que es muy amplia y que impacta a todo el mercado. O sea, la ley que salga, cualquier empresa va a tener que ponerse al día. Entonces, esto tiene un impacto en la economía, porque va a haber que invertir. O sea, aquí hay empresas, como yo te digo, los bancos están subpreparados, pero no sé si es el sistema de salud, otros están preparados, empresas más chicas, y esto afecta a todo. Entonces, yo creo que por eso ha generado harta discusión. ¿Ah? Entre medio hay temas políticos también a los cuales no me voy a referir, pero probablemente porque salió la ley de ciberseguridad más rápido, la ley FinTech también. Eh, no sé, ahí me pierdo un poco en la parte más política, pero sé que hay algo de eso. El siguiente principio algo hemos conversado que tiene que ver con el límite o la limitación del plazo de conservación de los datos. Sí, es un Eh, tema ¿qué- que es difícil de trabajar. Ahora, ¿cómo se está trabajando eso en Europa? ¿Hay algún estándar con respecto a la conservación de los datos? Sí, hay ciertos estándares. Depende de la industria un poco también, porque por ejemplo en el caso de los bancos nosotros tenemos que tener ciertos datos por cierta cantidad de años que otra normativa nos implica. En el fondo aquí también va a pasar que empiezan a chocar ciertas normativas. ¿Ah? Tú decís ya, pero el banco a nosotros nos exigen 5 o 6 años ya, entonces no puedo borrarlo antes, no, pues no lo voy a borrar antes, a pesar de que la ley de protección de datos dice que tenéis que eliminar. Entonces, porque el cliente pide que los eliminen. ¿Ah? Entonces, no porque el cliente dice que lo eliminen, hay que mirar otras leyes paralelas que empiezan a regir. Pero yo te diría que aquí, quizás y por ahí más adelante está, es la minimización, es decir, tener, ojalá, los datos que realmente se necesitan, en el plazo que se necesita, ¿ya? Y no esto como eterno, ¿ya? Al infinito y más allá, que seguimos acumulando datos, porque mientras más datos tengamos, cuando salga la ley, es más riesgo, más medidas de seguridad, por lo tanto más inversión, ¿ya? Más riesgo de que te los puedan vulnerar, ¿no es cierto? Entonces empieza a ser más riesgoso tener más datos que tú no estás necesitando. ¿M? Claro, lo que pasa es que al final te están traspasando una responsabilidad el hecho de adquirir datos y administrarlos. Por lo tanto, en la medida que tu manejo de datos sea mínimo o justo con lo que necesitas, eso lo hace más eficiente. Al final, acumular una cantidad de datos que no vayas a usar no tiene sentido y aumenta el riesgo, nada más, como tú dices. Y ahí tenemos un trade-off, porque yo me pongo en el lado del negocio también. El negocio lo que necesita también es, obviamente, sacarle la mayor rentabilidad posible al cliente. Y eso se hace a través de los datos, eso es innegable. O sea, yo siempre pongo en la balanza ambas cosas
y ahí las empresas van a tener que equilibrar la parte más normativa, ¿no es cierto?, de la ley con los principios, versus también cómo mantienen un negocio que crezca. Y eso es a través de los datos. Entonces, esa es la combinación que es desafiante. ¿Ah? Lo que pasa es que ahí el desafío interesante también va a ser de cara al cliente, que el cliente esté dispuesto a entregar datos y que él entienda que los datos que está entregando son para su propio beneficio finalmente. Es decir, si Ese tú es estás un pidiendo más tema, datos, ¿por qué y dónde yo voy a ganar con eso? Mira, te puedo perfilar mejor, puedo entenderte mejor, te puedo entregar producto más a la medida, pero finalmente el cliente va a tener que entenderlo para poder entregar. O sea, ahí ahí diste hay la un desafío clave. comunicacional también. Diste en la clave porque esa conciencia en el cliente no está. ¿Ya? Así como en las organizaciones no está la conciencia de que el dato es del cliente, en los clientes no está esta conciencia de, mientras yo más datos entrego, puede que sea más personalizado para mí, ¿ya? El cliente hasta ahora yo creo que no ha visto esos beneficios, las empresas no se los han mostrado, ¿ya? No han sido como en ese sentido transparentes, no, no digo transparente en realidad, no los han educado en ese ámbito, simplemente captan datos porque hasta ahora así es, ¿cierto? Y bueno, eso tiene un resultado, que el cliente no asocia, ¿ya? Y ese es el gran desafío y tú estás súper en lo correcto. O sea, el cliente tiene que entender que en la medida que pone cancelar, 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 o que no se desuscribe de todo, o no entrega datos y los datos que no son obligatorios, qué sé yo, eh, claro, no hace ese clic. ¿M? Que es un poco el desafío que ocurre cuando las instituciones toman medidas de seguridad, que son precisamente para proteger al cliente, pero muchos de ellos dicen, oye, me hacen lesear, tengo que ir, firmar, tengo que poner la huella, no sé, tengo que hacer muchas cosas, pero si finalmente tú le explicas que eso es para su propia protección, para que no venga otra persona y lo suplante, etcétera, ahí recién como que entienden por qué están metidos en el proceso que están. Así es. Oye, entonces vimos la minimización y el último punto, el último principio de la ley de protección de datos, entonces tiene que ver con la exactitud. Cualquier información que se tenga de la persona debe ser precisa. Exacto. Bueno, es como la calidad del dato finalmente. El cliente va a tener ciertos derechos, ¿ya? Que eso no hemos hablado, que es algo que viene en la ley, que son los derechos ARCO. ARCO es como una sigla de derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, ¿ya? Entonces, dado que yo te doy mis datos y tú eres responsable por manejar mis datos, yo tengo ciertos derechos como consumidor, como cliente, ¿ya? El derecho a acceso habla de que yo puedo en cualquier momento preguntarte qué datos tienes de mí, para qué los estás usando. ¿Ya? Eso, todos estos derechos la agencia los va a fiscalizar. Rectificación, que tiene que ver con esto que estamos diciendo, es que el dato tiene que ser preciso y yo puedo pedir que lo rectifique si está malo, ¿ya? O puedo actualizarlo en caso de que haya cambiado algo, ¿ya? Cancelación es no quiero que usen mi teléfono o no quiero que usen mi correo, o ponerme también lo mismo, más o menos lo mismo, no quiero que me contacten por teléfono o por mail o lo que sea. Eh, entonces esos derechos hablan un poco de cómo que se le equilibra un poco esta como asimetría que hay hasta ahora del uso de los datos por parte de la empresa, es que ahora los clientes tienen estos derechos a los cuales pueden acceder y que además va a haber un plazo, ¿ya? La agencia va a exigir un plazo de respuesta a estos derechos, ¿ya? Eso. Y bueno, también una flexibilización con respecto a los procesos, que ahí probablemente tú también vas a estar muy metida, que tiene que ver con que hay clientes que les gusta que le lleguen las cosas a la casa, por ejemplo, la cosa física, hay otros que por ningún motivo, entregar, porque eso lo puede exponer a entregar información a personas que ellos no quieren que sepan lo que tienen, Ah, o claro. etcétera, etcétera. Entonces, pero de pronto los procesos en la institución están muy rígidos y no, mira, a todos los clientes le entregamos en su casa o a todos les mandamos mail, entonces eso también va a tener que ser, se va a tener que flexibilizar y personalizar probablemente en el proceso. Hay un desafío tecnológico no menor, ¿ah? Acá hemos hablado de un poco de la parte más teórica, ¿no es cierto?, de la ley, de la normativa, pero esto trae implicancias, como dijiste tú, en procesos muy fuertes. O Claro. sea, nosotros ya estamos empezando a ver qué procesos tenemos que cambiar, o nuevos procesos como los derechos ARCO, pero también apoyado en tecnología, porque hoy día los datos están en distintos sistemas, ¿ya? Dentro de las organizaciones. Los bancos más todavía porque son empresas que llevan mucho tiempo y tienen sistemas más antiguos. Entonces, tenemos que tener súper claro dónde están los datos de los clientes, en qué sistema,
Y las herramientas tecnológicas que hoy día existen en el mercado lo que hacen es que te solucionan un poco toda esta dinámica de los derechos, ¿no es cierto? Del consentimiento, porque la agencia te puede preguntar en cualquier minuto, oiga, dígame cuándo el cliente le dio el consentimiento. Mire, tal día, tal hora, por tal plataforma, tal IP, listo. Entonces, pero eso, para eso necesitáis tecnología. Eh, si no, está difícil. ¿Mm? Exactamente. Hoy hemos tenido una súper interesante conversación el día de hoy con Carolina Olavarría, Data Protection Officer del BCI. Estuvimos conversando sobre las claves para la protección de datos personales en Chile, la ley de protección de datos que se viene y los principios que tiene esta ley. Muchas gracias, Carolina, por toda esta información muy interesante que nos ha entregado aquí en Comunidad FinTech. Muchas gracias a ti, Juan Pablo, por la invitación. Y nos vamos a nuestra tercera pausa comercial y ya estamos de vuelta en Comunidad FinTech. Divoxradio.com. Conversaciones de valor.